the comfort I can offer. Just this once for the city before us. So tell me you feel it, tell me you know it, tell me I'm loved and tell me I matter. I'll keep you from drowning. Days of thunder I hear, they come when you're near. Why must all that I touch always fall into dust? We are fluid like the ocean waters, but you only crave for solid ground. Buenas tardes y bienvenidos a la inauguración de la exposición A Escola da Haia, obras mestras do Rijksmuseum. Abre el acto la Teniente de Alcalde de Cultura del Concello da Coruña, doña María Xosé Bravo. Moi boa tarde, amigos e amigas. Penso que é desde a baixa idade media que Holanda conseguiu facerse con esa sona ben merecida de un país de pintores. Non todos lembramos eses nomes desde Rembrandt a Van Gogh. Pero xunto con eses xenios, é certo que Holanda tamén foi capaz de manter de xeito moi constante toda unha serie de artistas fundamentais para todo o que é ese estudio do paisaxe. A verdade é que aquí vamos a ver unha magnífica exposición. Esa exposición que se fai nunha Holanda que estaba perdendo, esa Holanda rural, e que hai unha serie de artistas que miran para ese mundo perdido, e é o que veremos aquí. O certo é que nesa segunda metade do século XIX, cando hai un momento moi convulso no que a pintura nas artes en xeral, é un momento que quizás a propia evolución das artes o pedía, pero que tamén os avances científicos tiveron moito que ver. Estou a pensar, por exemplo, na fotografía, que explica moito esta exposición da que podemos gozar aquí na Coruña. Ten moito que ver a luz, como se entende, eso que logo chamamos pintura, e todo eso está na Escola de la Haia. Por outro lado, xunto con eses paisaxes magníficos, poderemos ver aquí incluso pezas que no Rijksmuseum non están á vista. Por iso é de agradecer este magnífico traballo que aquí fixeron. Nunha exposición desta calidade é difícil que se fagan textos que teñan un rigor científico e un rigor artístico e que ao mesmo tempo sexan tan accesibles. Por iso quero agradecerlle á comisaria que fixo este traballo. A verdade é que darlle os parabéns o director do museo, porque ten un equipo humano que só así se explica, que un dos iconos máis importantes a nivel mundial do que é a arte como é o museo, o Rijksmuseum, sexa tamén capaz de ser un museo tan dinámico. Para iso fai falta un equipo humano e un director capaz de unir todo iso. E se os manuais, cando falan de impresionismo, falan sempre de Francia, no caso dos galegos, creo que é casi máis importante que miremos cara a Holanda.
A Holanda foron a aprender, despois de pasar por Roma, Llorens ou Sotomayor, eses grandes pintores que souberon ver tan ben a paisaxe galega. E é que nós con Holanda temos moito, moito en común. Non só somos dous países casi semellantes en extensión. O noso clima, a nosa maneira seguramente tamén de ver o mundo. Por iso é convidar a todos os galegos e as galegas que se acheguen e que poidan gozar desta exposición e aproveitar para darlles grazas a Caixa Nova. O certo é que eles entenden igual que nós, igual que o Concello da Coruña, que en cultura non se gasta, en cultura invístese e que quen inviste en cultura está investindo en futuro, investindo en progreso. Moitísimas grazas e queridos amigos e amigas, benvidos. A continuación interviene don Wim Peibes, director general del Rijksmuseum. Dear Mr. President of the Galician government, what a very good decision for you to be here as with us, your first official presentation, to do that with art. I appreciate that very much. Señor Presidente del Gobierno de Galicia, qué buena decisión que puede estar aquí hoy con nosotros y que su primer evento público como presidente sea relacionado con el arte. Lo aprecio de verdad. Mr. Mayor, Mr. President of Caixa Nova, Mr. General Manager of Caixa Nova, ladies and gentlemen, distinguished guests, art brings people together, and it makes me, as a director of the Rijksmuseum, very happy to see so many people here tonight. Señor alcalde de A Coruña, señor presidente de Caixa Nova, señor director general de Caixa Nova, amigos y amigas, el arte nos junta a todos y es un placer para mí estar aquí con tanta gente por un evento de arte esta noche. The exhibition you will see is one of the treasures of the Rijksmuseum in Amsterdam, the Hague School, the highlight of our 19th century collection. La exposición que van a ver esta noche es una de las joyas del Rijksmuseum en Ámsterdam. Es la Escuela de la Haya, que es arte del siglo XIX. As people might know, that the Rijksmuseum is under construction now, and it will be rebuilt by the Spanish architects Antonio Cruz and Antonio Ortiz. Como a lo mejor algunos de ustedes ya saben, el Rijksmuseum está con un proceso de renovación en este momento, con dos arquitectos españoles, Antonio Cruz y Antonio Ortiz. That means that we, at the moment, only have the highlights from the Golden Age, Rembrandt and Vermeer, on show, the 400 top pieces from the 17th century, and all the other collections are or in storage or, as we have here, available for touring around the world. Esto significa que lo único que tenemos expuesto en Ámsterdam ahora mismo son las obras maestras de la Edad de Oro, es decir, Rembrandt y Vermeer. Las otras obras, muchas están en Zúrich y otras están en exposiciones itinerantes como esta que vamos a ver ahora. The idea of this exhibition comes from the well-known Galician artist Gerardo Porto, and he is standing right in front of me, and maybe it's very good to give him a big applause. Creo que eso ya se entendió, pero simplemente era dar las gracias a Gerardo Porta, que es el cerebro, es el filósofo detrás de esta exposición. Y el aplauso ya está bien merecido. Today, you see our Dutch paintings here in La Coruña on show. Hoy lo que vamos a ver son los cuadros holandeses aquí expuestos en A Coruña. But already in 1894, one of the masters of Hague School, already also in this exhibition, Joseph Israels, visited Spain. Pero en el año 1894, uno de los maestros de la Escuela de la Haya, Joseph Israels, hizo una visita a España. I quote,
The great flood of sunshine was what struck me most. Y cito palabras textuales. La gran cantidad de sol fue lo que más me impactó. You will see several works by Joseph Israels, along with works by Mauve, Weissenbruch. All the big names of the Hague School are presented with iconic works. The really masterworks of the Rijksmuseum are here now in this museum. And I must say, even for me, it is a great pleasure to see these works after many years in a great exhibition. En la exposición van a ver obras de Joseph Israels y de los otros grandes maestros de la Escuela de La Haya. Y tengo que decir que incluso para mí es un placer ver estas obras reunidas en una exposición de este tamaño, de esta importancia. I would like to say a warm word of thanks to many people, and I presume not to translate all the names of these people. Me gustaría expresar mi enorme gratitud a una lista larga de personas. Supongo que no hace falta traducir todos los nombres. Entonces, From Caixanova, Mrs. Vela Giricano, Mrs. Fernandez, Mr. Brea Vila, and Mr. Oiza Galan. From the Rijksmuseum, Chris Collins, Renske Suiver, Cindy van Welen, Helma Peters and Flore Dijkstra for the exhibition as well as for the beautiful catalogue. bueno, los nombres y también la gente que ha trabajado en la exposición y por el catálogo, que es una verdadera maravilla. Ladies and gentlemen, I want to come to an end. I hope you will very much enjoy the exhibition the way we enjoyed it by making it. Y para terminar, espero que ustedes disfruten de esta exposición de la misma manera que nosotros al trabajar con ella y traerla aquí. You will see the lights, you will see the skies of Holland, so familiar to us. And I would like to end with a quote by one of the artists in the exhibition. Van a ver los cielos de Holanda y la luz de Holanda, tan conocidos para nosotros. Jacob Voy a Marek. terminar con una cita de uno de los artistas aquí presentes en la exposición. Jacob Maris, I quote him, somebody asked him when he looked at a beautiful sky, El artista es Jacob Maris. Alguien le preguntó en una ocasión, al mirar uno de los cielos preciosos que había pintado, Jacob Maris said, it's a beautiful sky, but I paint them even better. y Jacob Maris dijo, sí, efectivamente, el cielo es precioso, pero yo lo pinto mucho mejor de lo que es. Ladies and gentlemen, I wish the museum many visitors. I wish you a very pleasant evening, and thank you for your attention. Les Thank you. deseo una velada muy placentera y muchísimas gracias por atenderme. A continuación interviene don Julio Fernández Galloso, presidente de CaixaNova. Señor presidente de la Xunta de Galicia, señor alcalde de la ciudad, señor director general del Rijksmuseum, autoridades, representaciones, queridos amigos, queridas amigas. Hoy es un día de fiesta para CaixaNova. Y como todas las fiestas, para que sean un éxito, requieren una gran atención, una planificación adecuada y poner detrás las personas perfectamente capacitadas para que el esfuerzo termine con éxito. Esta exposición, que es una auténtica maravilla, como vamos a ver dentro de unos minutos, supone el trabajo durante año y medio de un equipo de personas de CaixaNova que ha contado con una colaboración excepcional del director general del museo, de la comisaria que nos acompaña aquí también, y quiero personalizar expresamente en Guillermo Brea, que está aquí en la primera fila, que es el director de las obras sociales y culturales de la Caja, con Paloma y todo su equipo extraordinario que han trabajado codo con los especialistas del Rijksmuseum.
Si ustedes vieran el cuidado con el que llegaron las cajas con las distintas obras, cómo se desembalaban, cómo se preparaban, el análisis que hacían para colocar cada cuadro en el sitio adecuado, se quedarían pasmados. Yo quiero agradecerle este trabajo que hoy no lo vemos, pero que está detrás del final, y el final es este día de fiesta al que me refería hace unos instantes. Quiero decirles también que el alcalde de La Coruña ha puesto, junto con CaixaNova, un interés excepcional en que esta muestra pudiera llegar a La Coruña. Esta muestra va a estar 4 meses en Galicia, ha estado 2 meses en Vigo, la han visitado del orden de 60.000 personas. Los fines de semana, sábados y domingos, 1.000 personas acudían a conocer la exposición. La ilusión que el alcalde puso en que esta operación pudiera realizarse me lleva a recordar que la Caja desde hace muchos años tiene un convenio de colaboración de mucha importancia con este querido ayuntamiento y son multitud de actividades las que al amparo de ese convenio marco venimos realizando y esta noche van a ver ustedes una prueba, yo creo que ejemplar, de esa colaboración. Y decirle simplemente 2 ideas. La Caja se propuso hace muchos años, más de 40, crear, si podíamos, la mejor colección gallega de arte que una institución privada pudiera tener. Y después de 40 años de trabajo y de asesoramientos adecuados, hoy podemos sentirnos satisfechos de una colección que componen del orden de 5.000 obras entre pintura, escultura y grabados, pero que no la disfrutan solo las personas que día a día acuden, los profesionales de la Caja, sino que hay un espacio permanente, es un museo que hemos creado para la ciudad de Vigo, donde una parte pequeña de esas 5.000 obras van rotando cada 6 meses para el conocimiento general y esa colección está perfectamente catalogada con análisis de cada una de las obras, con análisis de cada uno de los autores. Se puede entrar en Internet, hay miles y miles de entradas en Internet, se puede sacar documentación y llevársela en papel y, en definitiva, lo que pretendía la Caja con eso era enseñar esa colección al mundo. Y digo bien, al mundo. Una parte de esa colección ha estado en París, ha estado en Ginebra, ha estado en Brasil y en Miami ya en 2 ocasiones. Siempre muestras distintas formando parte de esa gran colección. La idea primera entonces era llevar el arte gallego por el mundo. Y yo creo que esa iniciativa, a la que le queda, como es lógico, un enorme recorrido, la hemos iniciado con paciencia, con método y con los mejores asesoramientos posibles. Pero había un movimiento inverso que la Caja quería que se cumpliera también. Y ese movimiento inverso tiene reflejo en el acto de esta tarde. Queríamos que Galicia figurara en los circuitos culturales del máximo nivel mundial, el mundo del arte me refiero. La Caja desde hace muchos años tiene convenios con el Museo del Prado, con el Museo del Hermitage de San Petersburgo, con otros museos, con otro holandés que hace unos meses tuvimos también una extraordinaria relación, o de esta noche que estamos presentándoles. Lo que se pretende es que los mejores creadores del mundo pasen por Galicia y que Galicia cuente como un circuito cultural de alto nivel. Este doble movimiento, que se conozca lo que hace Galicia fuera de Galicia y que Galicia conozca lo que se hace en el mundo, sería la síntesis de la filosofía de la política cultural de la Caja en este campo específico de las exposiciones. Y poco más que añadir. De la exposición yo no quiero hablarles porque creo que es una fiesta para el espíritu. Yo creo que una colección de pintura sobre paisaje como esta
Yo creo que en Galicia, Gerardo Porto me lo decía hace un momento, y quiero decirle que él abrió la puerta de las relaciones con este museo y nos ha ayudado ya en la etapa anterior con el otro museo y con este. Y él me decía hace unos segundos antes de entrar, nunca se ha visto en Galicia una exposición de semejante nivel. Lo dice él y yo le creo, porque creo que es un profesional como la copa de un pino. Y nada más, decirles que más que discursos, creo que los discursos están colgados de las paredes y son los cuadros los que les van a hablar. Y una última recomendación. Seguramente hoy es el peor día para ver esta muestra. Vuelvan con calma, va a estar aquí, hoy la vamos a ver, vamos a hacer un recorrido, vuelvan con calma, se van a organizar visitas guiadas por parte de expertos y la muestra vale muchísimo más cuando nos la cuentan y nos la explican. Y nada más, termino diciendo al presidente de la Xunta que le agradezco también de una manera especial y muy sincera que su primer acto institucional en La Coruña sea este de hoy, teniendo los problemas que tiene sobre la mesa en estos primeros días de lanzamiento de un nuevo gobierno para Galicia. Al alcalde, decirle, querido alcalde, creo que hemos acertado, nos van a juzgar por los resultados, espero que nos aprueben, que nos den un aprobado. De nuevo, mi agradecimiento a todos los que han hecho posible esta maravilla que van ustedes a ver y quiero decirles a todos y cada uno de los que están aquí, mil gracias por acompañarnos en una tarde que creo que va a ser memorable. Muchísimas gracias. Interviene don Javier Losada, alcalde de A Coruña. Presidente de la Xunta de Galicia, presidente del Tribunal Superior de Galicia, fiscal jefe, conselleira de Facenda, de Cultura y de Sanidad, presidente Lasi, director general del Rijksmuseum, autoridades, amigas y amigos. Querido Julio, has dicho muchas cosas que te agradezco en nombre de todos los coruñeses. Es verdad que el mejor discurso está en la planta de arriba, donde están los cuadros, pero no me resisto a hablarles en nombre de todos los coruñeses y de todas las coruñesas en agradecimientos, porque hoy el alcalde tiene que agradecer. Tiene que agradecer, en primer lugar, la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, del presidente de todos los gallegos y de todas las gallegas, porque haya tomado una decisión importante, que es que su primera visita a mi ciudad, a La Coruña, sea a un acto cultural, porque es el refrendo de una ciudad referente en la cultura, referente en la educación, referente en el bienestar, en una ciudad que apuesta por ser la vanguardia de la cultura de Galicia. Y por eso, querido presidente, muchas gracias, porque es una demostración de que tú también crees en esta ciudad y en la cultura. En segundo lugar, la fiesta. Claro que es un momento de fiesta. Es un momento de fiesta porque va a permitir que las coruñesas, los coruñeses y todos los gallegos que vienen a esta ciudad, a las infraestructuras culturales que ha hecho esta ciudad al servicio de Galicia, tengan un elemento más de referencia cultural. Nosotros hemos abierto la ciudad en nuestros museos. Nosotros hemos abierto nuestra ciudad en el Acuario, en la Domus, en la Casa del Hombre, en el Planetario. La hemos abierto en las mejores salas de exposiciones. La abren con nosotros entidades como Caixa Nova, que lleva colaborando con nosotros en llevar a cabo las mejores ofertas teatrales, musicales, de todo tipo. Hoy se inicia un fin de semana en que los coruñeses y las coruñesas no solo podrán ver esta magnífica exposición, podrán acudir a escuchar la Orquesta Sinfónica, podrán escuchar las primeras figuras en jazz mundiales, podrán ver música con raíces, podrán estar escuchando músicas alternativas,
podrán estar en los 2 únicos cines municipales que existen en Galicia. Podrán ver y exponer la capacidad de una industria cultural que, como muy bien dijo la teniente alcalde de Cultura, no es un gasto, sino es una inversión. Y hoy estamos en una exposición que marcará un antes y un después en las exposiciones que han estado presentes en nuestra ciudad. Y han estado muchas y muy importantes. Y quiero agradecer, y con eso termino, iba a decir a un holandés errante, porque yo no sé si Gerardo Porto es un coruñés errante o un holandés errante. Gerardo Porto, que ya está en la década de los 90, es un joven pintor coruñés que nos ayuda a conseguir que estas iniciativas, producto de una visión cultural y gallega de Caixa Nova, se conjunten con el deseo de una ciudad de ponerse al servicio de Galicia, al servicio en el aspecto más importante, en el potencial que tiene, que es el potencial cultural. Gracias, Gerardo, por tu ilusión que le trasladas al alcalde todos los días. Muchas gracias, presidente Galloso, por el esfuerzo que hace Caixa Nova en esta exposición y en las temporadas que año tras año nos permiten ver las mejores exposiciones, los mejores artistas en nuestra ciudad. Y vuelvo a repetir, muchas gracias, presidente, por tu presencia hoy aquí. Te deseo y aprovecho todos los éxitos en tu gestión, porque serán los éxitos de Coruña y de Galicia. Muchas gracias. Cierra el acto don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Buenas tardes a todos, querido alcalde de Coruña, querido presidente de Caixa Nova, miembros del Gobierno de Galicia, presidente del Tribunal Fiscal, presidente de la Xunta González Laxe, expresidente de la Xunta. A mí también me queda un mes y medio menos de ser presidente de la Xunta y, por lo tanto, también seré expresidente de la Xunta. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo y al Grupo Municipal de Coruña. Y señor director del Rijksmuseum de Ámsterdam, amigos, ciudad de La Coruña, a miña satisfacción por estar presente en este acto, a miña satisfacción por ser un dos primeiros que asisto despois de prometer o meu cargo como presidente de todos os galegos. Estou nunha cidade especial, estou na cidade da Coruña, nun cabo, estou nun cabo de Europa, unha cidade que simboliza a modernidade do noso país como a proa de un gran barco que se abre camiño polo mar da historia. Asisto a un acontecemento cultural sin duda de extraordinaria importancia, que pon a disposición dos amantes do arte un auténtico privilexio. Teño como anfitrión a unha entidade financeira que soubo estender o seu mecenazgo ás máis variadas actividades creativas. E, finalmente, é unha oportunidade para lembrar que a luz, o mar e a brétema, elementos tan definitorios de moitos mestres da pintura holandesa, son tamén signos definitorios da nosa paisaxe e mesmo do noso sentimento. Nun dos seus ensaios sobre o significado da obra de arte, Humberto Eco nos di: frente á beleza sensual doutras tradicións artísticas, a beleza holandesa é libremente pragmática. Non hai ningún ánimo denigratorio nesa apreciación, senón todo o contrario. O erudito italiano suxire que Holanda é a patria da arte humanizada e mesmo democratizada. Nada ten que obxetar un profano como a min a esta apreciación. Si podo engadir que sinto diante das obras que aquí se expoñen unha sensación de cercanía. Unha sensación de cercanía que nos inspiran outras tradicións pictóricas. A Escola da Haya fuxe da idea de escenario e parece seguir o consello de Bousset cando decía:
Hai tanta arte na natureza que a arte mesma consiste en comprendela ben. Se me permiten a analoxía, tamén podería aplicarse a política esa idea. A política consiste en comprender ben as persoas. A política consiste en comprender ben as persoas e en interpretar correctamente a realidade. A obra do político, a súa pintura, por así decilo, ten que plasmar en accións de goberno esa inspiración que lle ven da sociedade. Cando iso se consigue, queridos amigos, a política pode incluirse a sí mesmo no catálogo das belas artes. Non é casual que Holanda, señor director general del Museo Nacional de Ámsterdam, sea la patria de esa pintura humanizada y una de las patrias de la democracia moderna. La ciudadanía suministra una doble inspiración al artista para crear obras admirables como las que nos rodean hoy, y al gobernante para fundar un país libre, abierto y audaz como es Holanda. Hoy, estos retazos de la vida ciudadana que los maestros de la Escuela de La Haya captaron en sus pueblos y sus ciudades, llegan a pueblos y ciudades distantes en lo temporal y en lo geográfico. Sin embargo, estoy seguro de que muchos de los que se acerquen a disfrutar de este festín artístico compartirán esa sensación de cercanía de la que antes les hablaba. Los paisajes no nos son totalmente extraños. Algunas de las personas que han quedado inmortalizadas en los lienzos podrían haber estado aquí. Esa luz difusa que envuelve las obras y ese mar que se divisa o intuye, podría ser la luz, salvando la diferencia entre la luz del Mar del Norte y la luz atlántica de Galicia. Digo que podría ser la luz que se refleja en las galerías de Coruña o el mar que abraza Galicia. Gracias al Museo Nacional de Ámsterdam y a CaixaNova y al Ayuntamiento de Coruña. Las pinturas de la Escuela de La Haya hacen una larga peregrinaje desde la costa holandesa a la costa gallega. A Coruña e Vigo teñen un privilexio único en España, do que me sinto orgulloso e agradecido como presidente da Xunta. Antes, moito antes de que se producira a globalización da economía, os artistas xa conseguiran con obras como estas a universalización dos sentimentos e a universalización do placer estético. Nela non existían barreiras de tempo nin de espazo, anticipaban un mundo no que unha patria, un muiño, unhos nenos, poden suscitar a emoción de xentes de todas as épocas e de todos os lugares. Esta reproducción que temos aí detrás, salvando as diferencias, como me diría o conselleiro de Cultura, da luz, podría ser a playa de Bastiagueiro ou a playa de Valdallo. Foron as dúas primeiras playas nas que un do interior, como a min, tuvo a sorte de bañarse por primeira vez e de ver o mar por primeira vez. Por iso, hoxe me sinto especialmente satisfeito, queridos amigos, querido alcalde, de estar nesta cidade, no meu primeiro acto como presidente de Galicia. E espero que estes visitantes desta cidade aberta e liberal compartan esta emoción. Moitísimas gracias. A continuación se servirá un viño galego y posteriormente se abrirá la sala de exposiciones para poder visitarla.